Bueno, entrando ya en el tema que nos corresponde en este primer culto del año y primer culto dominical del año, quiero motivar a las personas que habiendo traído del año anterior tristezas, quebrantos, situaciones pendientes de cualquier índole, motivar a que seamos nosotros quienes demos ese giro, ese cambio, en la medida de lo posible, ¿no es cierto? Porque nuestras vidas se manejan más o menos de este modo en términos generales. Toda nuestra vida es un libro que se va escribiendo, ¿sí? Desde nuestra fecha de concepción, que continúa con la fecha de nacimiento, y de ahí en adelante se van escribiendo todos nuestros hechos, todas nuestras cosas. Hay un librito en el cielo que va guardando todo esto que va sucediendo en nuestras vidas, hasta lo más intrascendente, hasta lo más oculto entre nosotros. Ese libro es un libro que lo tiene Dios en su presencia y digo, se va escribiendo permanentemente. Se llama el libro de las memorias de Jehová. Así lo manifiesta Malaquías, que hay un librito, dice, se llama el libro de las memorias de Jehová. ¿Por qué lo escribe Dios ese libro? No lo escribe porque Él corre el riesgo de olvidarse de algo. No, eso no puede suceder. Más bien es un librito en el que nosotros un día vamos a poder ver el por qué nuestro destino final sea vida eterna o condenación eterna, ¿no es cierto? Entonces, ese librito está escrito todo lo que pasa en nuestras vidas, cada capítulo, cada renglón, cada hoja que se va escribiendo. Obviamente ese libro tiene relación con otro libro, ¿sí?, que se llama el libro de la vida. Entonces, en el libro de las memorias estamos ahí, ¿no es cierto? Yo me atrevo a decir, está desde la unión de mi padre y mi madre y la concepción de todos los hijos hasta que llega donde a mí me corresponde, ¿cierto? Entonces fue concebido, yo entiendo que más o menos fui concebido por ahí del año nuevo, ¿sí? Y nací en septiembre, ¿sí? Nací desde ahí. Y todo lo que ha pasado en mi vida. El libro de memorias en mi vida llega más o menos hasta mis 28 años. A mis 28 años hay un punto aparte y dice ahí, ver libro de la vida. ¿Por qué? Porque en el libro de memorias, hasta mis 28 años, se estaba escribiendo unos capítulos vergonzosos, tristes, dolorosos desde el punto de vista espiritual. Desde el punto de vista humano, carnal, habían algunos, entre comillas, deleites, logros y complacencias, pero que seguían siendo vergonzosos. Al año 28 de mi vida hay un salto al libro de la vida. Y en el libro de la vida comienza a escribirse un nuevo capítulo, desde mis 28 años de edad aproximadamente, que es cuando conocí a Cristo Jesús. ¿Sí? Ahí mi nombre se escribió en el libro de la vida. Hay el riesgo de que sea borrado. La Biblia nos dice que sí en Apocalipsis, ¿sí?, que tengamos cuidado para que nuestros nombres no sean borrados del libro de la vida, ¿sí? Y aquí en este otro libro comienza a escribirse ya los nuevos capítulos. Del personaje que quiero hablarle hoy, ¿sí?, se hablan los capítulos que nosotros conocemos humanamente, los capítulos de la vida de este hombre. Este hombre, este muchachito, cuando nació, fue un muchacho esperado por muchos años por su padre, por su madre. Su padre tuvo muchos hijos antes, siempre tuvo la expectativa de tenerle a él. ¿Por qué? Porque él era el hijo de la mujer que él amaba, ¿sí? Verdaderamente amaba a esa mujer. Hasta que por fin, después de muchos años, y ya digo, de hijos anteriores, nace este muchacho. Obviamente con una dosis adicional de cariño por lo esperado y por toda la situación. Y comienza a escribirse capítulos de su vida que no dependían directamente de él. No dependían de él. Simplemente eran capítulos que se escribían en relación a sus padres, a sus hermanos inclusive. Pero él no estaba escribiendo de cuenta propia su vida. Hasta que termina un capítulo de su vida y comienzan a escribirse los subsiguientes capítulos, ahí sí ya como un protagonista y como el responsable de lo que se diga o se deje de decir de él. ¿A quién me refiero? A José de Egipto, ¿sí? José es hijo de Jacob. En su amada mujer, una de las 4 que tuvo,
Raquel. Él era el esperado, él era el hijo de la promesa, por así decirlo. Y se habla de él que era consentido, mimado, criado, una muestra clara de esa época, de ese aprecio especial, de esa dosis de amor especial que tenía su padre para con él. Es su vestidito de colores. Los vestidos de colores no eran típicos de todo el mundo, eran solo para vestir a los que se anunciaba como príncipes, ¿sí? O princesas. Entonces ese era su distintivo, y él tenía su vestidito de colores. Y todo lo que se habla de él, este primer capítulo, digamos, de su vida, este primer capítulo de su vida, fue un capítulo de alegría, de gozo, de satisfacción. ¿Fruto de qué? Del cuidado, protección de su padre, etcétera, etcétera, etcétera. Todos conocemos la historia de este hombre, de este muchacho en ese entonces. Él sale a buscar a sus hermanos le terminan encontrando. No tenía una buena relación con sus hermanos por causa de que sus hermanos le cogieron hasta cierto punto odio. Termina siendo, después de varias opciones que se barajaron en las malévolas mentes de sus hermanos, termina siendo vendido para ir a parar en Egipto. Hasta antes de él ser vendido, mientras salió a cumplir la disposición de su padre, se cierra un capítulo. El capítulo que no dependía enteramente de él. Digo, era un capítulo que estaba matizado más por la injerencia, la protección, la influencia de su padre sobre él. Pero una vez que él es vendido, comienzan a escribirse los capítulos que ya dependían enteramente de él. Es vendido a unos ismaelitas, es llevado en condición de esclavo a Egipto. El niño mimado, consentido, protegido. De pronto, vea, cambia el capítulo y comienza un capítulo diferente, dependiente ya de él. Se estima que él tenía entre unos 16, 17 años cuando esto sucede, y comienza a desarrollarse distintos capítulos de su vida. Este capítulo siguiente, que lo vamos a mirar en la palabra de Dios, capítulo Génesis 39, del 1 al 5, este nuevo capítulo me permití ponerle un nombre yo, pero leamos. Génesis 39, versículos del 1 al 5, la palabra de Dios dice así. ¿Tenemos todos, amén? Génesis 39, del 1 al 5. Con atención y con la debida reverencia que amerita la palabra de Dios. Dice así: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. ¿No es cierto? Entonces, aquí se comienza a escribir un nuevo capítulo. Él en la casa de este capitán egipcio, de Potifar, se escribe el capítulo que yo lo he denominado de la bendición ajena. ¿Por qué? Porque dice que cuando él fue vendido allá, tuvo la oportunidad de trabajar siendo un esclavo, es decir, no tenía una remuneración, él no tenía una retribución económica. No obstante, él se manejaba de tal manera, o dicho de otro modo, hacía todas las cosas tan bien que le prosperaba todo lo que pasaba por su mano. Y el egipcio, pues que era un hombre pilas, se dio cuenta que todos los encargos que le hacía a José, todo prosperaba. La pregunta es, ¿para quién quedaba toda esa prosperidad? Para el egipcio. ¿Se beneficiaba de algún modo con toda esta prosperidad, con toda esta bendición que Dios hacía en la vida de José y a través de la vida de José? No, no se beneficiaba en nada. Había prosperidad, había bonanza, se podía ver la mano de Dios en la vida de José. Porque la Biblia nos destaca aquí dos aspectos, ¿no? En estos versículos.
Uno de ellos dice que José, que Dios estaba con José, pero también nos dice que no solo Dios estaba con José, sino que José estaba con Dios, pues, porque él hacía todas las cosas muy bien, trabajaba correctamente. Y toma en consideración esto, no había remuneración para José. ¿Por qué? Porque él era un esclavo. Los esclavos no tenían remuneración. Ellos eran una parte más de los bienes de los señores. Sin embargo, lo hacía y lo hacía bien, ¿no es cierto? Entonces yo por eso digo a este capítulo le llamé el capítulo de la bendición ajena. Fue bendecido José grandemente, pero él no sacó provecho alguno. Y si algún provecho, entre comillas, sacó, pues fue el siguiente capítulo, al que yo le he denominado el capítulo de la tristeza y el dolor. ¿Por qué? Porque usted conoce la historia, ¿sí? La historia se desarrolla en la casa de Potifar, cuando él, siendo un muchacho no solo diligente, no solo trabajador, no solo esforzado, no solo bendecido, pues el tentador, el diablo, el enemigo, mirando su condición, le quiso poner el pie, inquietó a la mujer de Potifar para que le sedujera a él, porque además era guapo como yo me imagino, dijo, ¿sí? Y le sedujo, ¿sí? Pero él, como era un hombre correcto, usted conoce la historia, ella le llama, le coge, pide a todos los otros siervos que salgan, que desaparezcan, que no se queden ahí, que no haya testigos de lo que ella había tramado. Y ella le dice, ven a dormir conmigo. Y él le dice, no tengo sueño, ¿sí? Y sale corriendo, es arrancado sus ropas, y todo ese escenario sirve para que, siendo un hombre bueno, de bendición, firme en las convicciones con su Dios, termine cayendo en este siguiente capítulo de la tristeza y el dolor. Y uno se pregunta, dice, qué injusta es la vida, ¿no? Qué injusta es la vida. ¿Cómo es posible que un hombre bueno, un hombre de bien, viviendo una condición de vida que no merecía, porque no tenía por qué ser vendido por sus hermanos, ya llega a Egipto, ¿sí? Le contrata, le compra un capitán, ¿sí? Demuestra su disposición, su entrega a Dios, su trabajo, su diligencia, su esfuerzo. Todo es prosperado en ese sentido. Hace bien las cosas. La mujer de su patrón le seduce y él se niega como hombre correcto, como hombre de Dios, ¿sí? Y va a parar en la cárcel. O sea, hay entendimiento en la vida. Sí, hay entendimiento, aunque en ese momento no lo tenemos. Aunque en esos momentos no lo tenemos. Pero hay un entendimiento de parte de Dios. Ya, Dios dijo, mis planes para contigo, José, son grandísimos. Pero es necesario capacitarte de esta manera. De tal modo que esos capítulos de la tristeza y el dolor son necesarios. No sabemos cuándo llegan. Como en este caso puede llegar, no solo de la manera más inesperada, sino de la manera más injusta en nuestras vidas. Cuando parece que todo está bien, cuando estamos viento en popa, cuando la vida nos sonríe, de pronto una situación no provocada puede acabar con esa alegría, con ese gozo, con esa satisfacción, e inclusive con esos proyectos. Acordémonos que este José había tenido unos sueños, que fueron, entre otras cosas, los que aumentaron la ira de sus hermanos en contra de él. Él había soñado que crecía como una espiga, alrededor estaban sus hermanos y aún su padre y su madre. Él había soñado que Dios tenía planes para su vida, y grandes planes para su vida. No se sabía, no se entendía, no se comprendía, pero él había soñado que había grandes planes para su vida. Cuando una persona llega a la cárcel de manera injusta, sin ninguna opción de defensa, uno puede decir, puede recordar que Dios tiene grandes planes para nuestras vidas. No recuerda. Más bien uno comienza a creer que esos sueños, esos anhelos, esas situaciones que de uno u otro modo se confirmaron teóricamente, parece que fueron una falsa ilusión,
Parece que no, Dios nunca quiso eso con mi vida. Parece que fue tiempos en los que me hice de expectativas nacidas en mi corazón, fruto de mis anhelos. Pero que Dios tenga grandes planes. ¿Qué pasó con esos sueños? Estaban archivados en nuestro corazón, pero sueños que estaban presentes en la presencia de Dios. Llega a la cárcel. La Biblia reitera y dice que estando él en la cárcel, halló gracia ante el jefe de la cárcel. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Se hace amigo de dos siervos cercanos de Faraón. La Biblia dice que delinquieron, es decir, cometieron actos que merecían estar en esa cárcel, que ameritaban la condición que estaban viviendo, y él les servía. Todos eran presos, todos estaban en la misma condición de convictos, todos eran PPLs, como se conoce hoy, ¿sí? Pero el que estaba ahí injustamente, le servía a los que estaban ahí justamente. Porque quienes estaban con justicia ahí eran el panadero y el copero, que habían sido considerados delincuentes. No sé si hubo un proceso previo, no sé si el proceso se manejó correctamente, pero estaban ahí con alguna razón. Pero si alguien estaba sin razón, era José, pues. No había motivo, no había razón. No había injusticia más grande que la que él estaba viviendo. Sin embargo, él les servía al panadero y al copero. Tienen unos sueños el panadero y el copero. Esos sueños determinan un aspecto en común y uno diferente para cada uno. El aspecto en común es que esos sueños, que debían tener una interpretación que nadie la podía tener, se iba a cumplir en 3 días, tanto para el uno como para el otro. Y el panadero, que había soñado que tenía un gran canasto con los más exquisitos panes sobre su cabeza, venían unas aves y se comían ese pan. Y José le dice, yo sé lo que eso significa. Eso significa que de aquí a 3 días tú vas a ser ahorcado por Faraón. Y el otro sueña, ¿sí?, de unos viñedos en que exprimía lo mejor de esos viñedos para la copa del rey y le daba al rey. Él dice, sí, lo tuyo también se va a cumplir en 3 días. Y tú vas a ser restituido a tu puesto de trabajo. Vas a volver a ser el copero del rey. Ese hombre de extrema confianza, porque copero era eso. Era un hombre de extrema confianza, que esa confianza le había llevado a jugarse la vida por el faraón. Porque donde en la copa de Faraón ponían veneno, quien tenía que probar primero era el copero. Entonces, si el copero moría, le salvó a Faraón. Esa era la gran confianza que tenía el copero. Y le dice, tú vas a ser restituido. Y los otros se quedan locos. Y claro, al llegar al 3er día, se cumple eso. Les llaman de la casa y dice, panadero, besi. Así les decimos al panadero hoy en día, ¿no es cierto? Panadero y copero, vengan. Panadero a la horca, copero delante del rey. Y cuando el copero salía, José le dice, oye, no te olvidarás de mí, no te olvidarás de mí. Y le dice, no, tranquilo, gracias, amigo, gracias, siervo. Qué gran compañero. El haber compartido contigo en la cárcel ha sido un deleite. Ni cuenta me doy de haber estado en la cárcel con una persona como tú junto a mí. Y qué pena, al conocer tu historia, que estés metido en esta cárcel sin opción alguna. No te olvides de mí. Pasaban, cerraban la puerta de la cárcel, se había olvidado el copero de él. Y digo, después de toda esta situación, cuando él interpreta los sueños y se cumplen. En el un caso fue a la horca y en el otro el copero fue restituido. Este capítulo podríamos llamarle el capítulo de la esperanza, ¿sí? Porque se dio a conocer en sus condiciones espirituales de que él tenía un espíritu superior para poder interpretar los sueños y que su interpretación era la correcta. Entonces, es el capítulo de la esperanza. Y luego del capítulo de la esperanza, en la cual Dios también estaba con José, dice que pasan 2 años de lo que había salido el copero de
de la cárcel, 2 años en que no recibió ni visitas del copero, nuestro querido amigo José. O sea, es terrible, ¿no? Haber recibido el servicio de un compañero de prisión, haber conocido su testimonio, haber conocido la historia que le llevó allá. Salió el amigo de la cárcel, el amigo entre comillas, sale de la cárcel, nunca volvió en 2 años, nunca le visitó, nunca le mandó lo que quedó de las uvas que eran para el rey, una porción, una comida especial, nada. Salió beneficiario y se fue. 2 años. ¿Quién puede pensar que con una vida de cárcel, que 2 años olvidado de su amigo, entre comillas, siendo un hombre bueno, Dios seguía teniendo planes y propósitos en su vida? Y seguía teniendo los mismos planes originales que le llevaron a entender, o mejor dicho, a recibir, aunque sin entendimiento, aquel sueño que había contado a sus padres y a sus hermanos. Pero así es la vida, ¿no? Está llena de capítulos que dejan una intriga para el capítulo siguiente. El niño mimado, consentido con su vestidito de colores, con sus sueños y con sus ilusiones, sueños que terminaron siendo de parte de Dios. De pronto estuvo a punto de ser abandonado en una cisterna, es sacado de esa cisterna, es vendido en condición de esclavo. Siendo en condición de esclavo, Dios le ayuda para que llegue a una buena casa, entre comillas, en donde todo es prosperado, y aunque toda la prosperidad fue ajena, pero bueno, él al menos tenía una buena reputación. Y en medio de ese capítulo que se estaba desarrollando, aparece la bruja maldita, ¿sí? Provocándole con la manzana. Él no quiere comer la manzana y por no comer la manzana prohibida va a parar en la cárcel. En la cárcel haya gracia delante de los ojos de Dios y por lo tanto de los hombres. Y es un siervo diligente, en donde hace amistad con gente que podía ser de influencia, con gente con palancas delante de Faraón. No te olvidarás de mí, amigo copero. Gracias, amigo, tranquilo, pierde cuidado. 2 años olvidado. Así es la historia de la vida. Hasta que llegamos después de 2 años en que todo el mundo se olvidó de José, menos Dios. Dios hace que Faraón, que vendría a ser hoy en día como, no sé, no puedo decir un presidente de un gran país, porque él era más. Quizás podríamos decir que era la máxima autoridad terrenal, política y jurisdiccional de aquel entonces, porque Egipto no solo que era el granero del mundo, es decir, era una tierra tan prodigiosa que podía sostener al mundo entero con el fruto de su tierra y de sus animales. El gobernador de este gran espacio, ya digo, es más que una nación, entendido en esa época, tiene sueños, 2 sueños que le perturban, que le alteran, que le preocupan. Y esa preocupación rápidamente se dio a conocer en el círculo cercano a Faraón, en sus siervos, en sus colaboradores, en sus sabios, en su familia. Y todo el mundo preocupado. Faraón está preocupado. ¿Por qué? Porque ha tenido unos sueños que le alteran. Faraón está preocupado y Faraón está preocupado. Y llega a oídos del copero. Dice, ¿por qué está preocupado el Señor? Dice, porque ha tenido unos sueños y le perturban. Ahora me acuerdo. Yo conozco uno que sabe de esto, de los sueños. Yo conozco uno. Llega a oídos de Faraón. Le dice, ve, tráele rápido porque... Imagínate. Si nosotros nos centramos en el capítulo anterior de la vida de José, olvidado por su amigo copero, habían pasado 2 años, su barba crecida, seguía sirviendo, quizás sin mucha expectativa, quizás los anhelos, no sé, las esperanzas de algún rato estar libre.
no de llegar a mucho, de ser libre. Y qué sé yo, lo único que quería era salir de la cárcel, irse a los campos y ponerse en condición de esclavo para tener el pan de cada día y morir libre. A lo mejor ese era su anhelo, su expectativa. De pronto van: José, hebreo. ¿A mí? Sí, a ti. Te buscan, ven, rápido, báñate, rasúrate y ponte esta buena ropa. Ah, dice, van a hacer escarnio de mí, se van a burlar de mí. Por eso quieren usarme. ¿Por qué me atrevo a decirle esto? No es fruto de mi imaginación. Si usted estudia la cultura egipcia, como todas las otras culturas, las civilizaciones, entre comillas civilizaciones, usted puede saber que de los deleites malsanos, inmundos, diabólicos que tenían los faraones, los reyes de las distintas civilizaciones, era precisamente hacer escarnio de quienes eran considerados sus enemigos. Dámense esto esclavos o aquellos que habían sido conquistados en las guerras. Y era una burla terrible que se hacía con sus esclavos, con sus enemigos. Posiblemente después de este capítulo, que comenzó siendo un capítulo de esperanza por haber conocido al panadero y al copero de la máxima autoridad de esa nación, la más grande de la época, posiblemente lo que le pasó por la mente a José fue esto, ¿no? O sea, me hacen bañar, me hacen rasurar y me hacen poner una buena ropa. Pues, ¿se van a burlar de mí? Sale, se presenta delante de Faraón y pasa lo siguiente. Capítulo 41, versículos del 12 al 14. Capítulo 41, versículos del 12 al 14. Faraón, perturbado por dos sueños, cuando son dos sueños que significan lo mismo, solo está diciendo que hay confirmación en el sueño, o sea, se cumple porque se cumple. Es más o menos como cuando Juan ocupa su vocabulario diciendo, de cierto os digo, y esa es una confirmación de que es una verdad totalmente inamovible, ¿sí? Y dice así, 41, 12 al 14, estaba allí con nosotros, le cuenta el copero, un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Y fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Aquí quiero yo hacer un punto para darle, no el nombre del siguiente capítulo, porque eso ya nos corresponde a cada uno de nosotros. Un capítulo inicial de la vida de la infancia, un capítulo de protección, de consuelo, de lindos sueños y expectativas, visitado por un capítulo de tristeza y dolor al ser vendido, seguido de un capítulo de algo de esperanza al conocerse con personas cercanas a Faraón. Y ahora comienza a escribirse un nuevo capítulo. ¿Cómo es nuestra vida? Quienes ya tenemos algunos añitos encima, en mi caso 58, si quisiéramos resumir nuestras vidas solo con los títulos de los capítulos de nuestra vida, creo que no nos sería muy difícil el decir, sí, a mi vida de infancia, por ejemplo, yo le llamo el capítulo de la felicidad, otro puede decir el capítulo de la preparación, otro puede decir el capítulo de la desilusión o el capítulo de la mayor tristeza, qué sé yo. Pero cada capítulo, si bien toma un poco de la trama del anterior, es la que nos mantiene vigentes en el protagonismo del siguiente capítulo. Y el siguiente capítulo le damos otro nombre y el siguiente y así.
En cada capítulo puede haber un aspecto trascendente, con distintas derivaciones, con desglose de algunos aspectos, pero siempre queda algo del cual se debe tomar para el nuevo capítulo que se va escribiendo. Escribir es fácil, ser protagonista es difícil. Vea, yo creo que los que entramos a la iglesia, es decir, los que superamos los 12 años de vida, porque hasta antes de los 12 tienen que ir atrás a la escuela dominical, ¿no es cierto? Ahí nosotros como iglesia estamos siendo parte aparentemente ínfima, mínima, pero de mucha influencia en esas criaturas para lo que ellos escribirán en los capítulos posteriores. A lo mejor, vea, de lunes a viernes nadie les habla de Dios a esos chicos. Yo no sé, no estoy juzgando a los padres, no, estoy elucubrando apenas. A lo mejor hay mucha influencia por parte de la televisión, de las redes sociales, del internet y de la gente que le rodea, que le dicen, ve, tu mamá es una loca que te lleva a vos a esa iglesita y que te mandan con los otros niños. Es mentira, mijito, eso no te va a servir de nada. No harás ni caso, a mí harásme caso. Nosotros hacemos nuestra parte en la vida de ellos, ¿no es cierto? Que luego va a tener una repercusión en los siguientes capítulos cuando ellos comiencen a escribir siendo protagonistas y siendo los autores de su vida. Pero los que estamos aquí, los que superamos los 12 años, podemos tener varios capítulos escritos de tristeza, dolor, gozo, alegría, prosperidad. Puede haber algún capítulo que se llame ahí, ¿sí? La prosperidad esperada. Amén. ¿Por qué? Porque efectivamente, prosperidad en todo. Y a lo mejor no se cierra ahí el libro, no. A lo mejor uno pensaría que cuando se llega a un capítulo que le pudiéramos denominar la prosperidad esperada, a lo mejor viene otro capítulo que se llame la caída inesperada. No sabemos. Lo que sí sabemos es que nosotros estamos plenamente conscientes de que lo que se escriba en lo posterior, en el 2022, si es que Dios nos concede la salud, la vida, y en años posteriores, si es que tenemos el privilegio de estar vivos cuando Cristo venga, o quizás Dios nos ha llamado a descansar un tiempo hasta cuando Él venga y nos despierte, lo que sea. Nosotros somos los responsables de escribir un nuevo capítulo. Así me permití llamarle a esta prédica, escribiendo un nuevo capítulo. ¿Podemos cerrar el capítulo del 2021 y comenzar el 2022? Imposible, no hay cómo. Porque no nacimos el 1 de enero. Ni aún habiendo nacido nuevamente en nuestro segundo nacimiento, que es el nacimiento espiritual, no podríamos escribir desde el 1 de enero. ¿Cómo yo escribo mi capítulo del 17 de noviembre de 1991 sin recordar que fui perdonado todos los capítulos anteriores a esa fecha? ¿Sí? Hablo del 17 de noviembre del 91 porque fue el día en que acepté a Cristo Jesús en mi corazón, que es el verdadero nacimiento de nuestras vidas. ¿Vamos a escribir un nuevo capítulo? Sí, vamos a escribir un nuevo capítulo. Un nuevo capítulo que, como digo, en parte depende de nosotros, pero sobre todo nuestras vidas como cristianos, ya no solo como ciudadanos, como trabajadores, como empresarios, emprendedores, amas de casa, estudiantes, lo que sea, ni aún tomando en consideración algo que es sumamente importante, nuestra posición en casa, en el hogar, como padres, como hijos, como hermanos, como sobrinos, como cónyuges. Nuestras vidas como cristianos, que es lo más importante, deben estar matizadas, cualquiera sea el renglón que se escriba, deben estar matizadas por unos aspectos que yo quiero concluir esta charla destacando estos aspectos. El primero es que debemos tener la convicción de que Dios
está con nosotros. Primer aspecto. Dios está con nosotros. Si usted revisa un poquito los capítulos anteriores de su vida, si puede hacerlo de esos capítulos iniciales, o a lo mejor el capítulo que comenzó a cerrarse en el 2021, y saca a flote los momentos difíciles, usted se puede dar cuenta ahora, usted se puede dar cuenta que Dios estaba con usted. Vea, de manera involuntaria a mí me han venido pensamientos en estos últimos tiempos, fruto de lo vivido, de situaciones por demás críticas, por demás dolorosas, terribles que yo viví en mi vida. Y hoy, años más tarde, muchos años más tarde, me doy cuenta, digo, pero qué bueno que se solucionó de esa manera, ¿no? Y cómo en esa situación mi vida, sin que yo muchas veces hiciera algo, se encaminó en esa dirección que terminó siendo la correcta. ¿Sabe por qué? Porque Dios estaba conmigo. Porque Dios estaba conmigo. Merecidamente, nunca. Simplemente Dios en su misericordia, Él ha estado con nosotros siempre. El segundo aspecto es, y creo que hoy, decía Diego al inicio, yo no le dije a Diego que lo diga, ¿no? Pero obviamente estamos en un mismo propósito, en un mismo sentir. Y Diego decía que estos dos últimos años, el 20 y el 21, han sido bastante singulares, por decirlo de algún modo. ¿Hemos superado los grandes problemas del 20 y el 21? No. Estamos saliendo avante, estamos sosteniéndonos. Todavía vemos secuelas de lo duro que fueron estos años. Y decía Diego, no sabemos lo que viene por delante, pero sí sabemos cómo hay que caminar. Así que el segundo aspecto que yo quiero destacar es aceptar lo que viene por delante. Pero así, aceptar lo que viene por delante. Pero así como el punto anterior es, Dios está siempre con nosotros, ¿sí? Para aceptar lo que viene por delante, nosotros tenemos que estar con Dios. Porque de otro modo no hay garantía. Lo que un momento es un sueño, una ilusión, una expectativa, el día de mañana no solo que puede ser olvidado, sino que termina siendo una mayor desilusión y frustración en nuestra vida. A veces pensamos que Dios nos ha olvidado. A veces se disipan los objetivos, metas que en un momento parecían estar muy bien encaminados. Los giros que den nuestras vidas no sabemos qué vendrá por delante. Pero si algo matizó, si algo garantizó, si algo se mantuvo vigente a pesar de las circunstancias opuestas que uno puede vivir, es en la vida de José y por lo tanto en nuestras vidas como cristianos, como hijos de Dios, es vivir en santidad y obediencia. Tercer aspecto, no importa lo que venga, no importa cómo nos coja. A mí normalmente las situaciones me saben coger en curva, es decir, cuando menos lo espero, ¿sí? No termino de salir de la curva y que me aparece el camión del otro lado. A orillarse, cuando uno se orilla, se golpea contra la peña o está a punto de ir al precipicio. Pero ¿qué es lo que sostuvo la vida de José? Lo mismo que puede sostener nuestras vidas. Vivir en santidad y en obediencia. No encuentro en la palabra de Dios y en los muchos personajes de quienes podríamos sacar ejemplos, no encuentro que
que haya otra opción. Y concluyo con 2 versículos para darle el cuarto punto. El primer punto es: Dios está con nosotros siempre. El segundo es aceptar lo que viene por delante. El tercero es vivir en santidad. Y el cuarto dice así, capítulo 41, y con esto concluyo, versículo 38 al 40. Usted ve toda la vida de José, ¿sí? Pero en el 41, versículos 38 al 40 dice así: y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Este cuarto punto se llama resultado victorioso. Mis queridos hermanos, el anhelo siempre y de corazón sincero es que nos vaya bien cada año, que seamos bendecidos, prosperados, multiplicados, sostenidos, que Dios nos dé la salud, la vida. Y si algún rato la vida tiene que terminarse, porque la vida algún rato se termina, que nos coja adorando a Dios, sirviéndole a Dios, viviendo en santidad, en integridad, no reprochando, no molestándonos, no discutiendo, no dejando malas huellas, sino con una conducta de vida, con un corazón totalmente entregado, sujeto, sumiso, por último, a Dios. No sé los capítulos que cada uno de nosotros tenemos. Lo que sí sé es que de nosotros depende seguir escribiendo un nuevo capítulo. En santidad, en integridad, en fe, en servicio, ¿sí? Y sobre todo, saber que los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas son maravillosos y perfectos. A nosotros se nos puede olvidar, a nosotros se nos puede distraer, pero en su presencia están vigentes. Que Dios bendiga poderosamente sus vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: amén. Te recordamos nuestras actividades. Seguimos en oración todos los días a partir de las 9 de la noche. El jueves 6 de enero nuestro pastor nos compartirá un mensaje de reflexión. Madres unidas para orar todos los sábados a las 7 de la mañana. Tu donación es importante para sostener la obra de Dios. Puedes realizar tus aportes en la cuenta de la Iglesia Evangélica Centro de Adoración Cristiana o acercarte a las oficinas de la iglesia. Gracias por acompañarnos. Mi deseo es honrarte, contigo tengo paz, todo lo puede tu amor, todo lo mueves con tu mano para dar bendición, hasta el mar se abrirá para que yo pueda pasar, por eso mi voluntad es para ti, a tus pies, a tus pies, a tus pies, oh Señor.